Ciencia, medicina, biotecnología, salud. ¿Cómo hablar de investigación en medicina? ¿Cómo entender los procedimientos que se adelantan en el laboratorio? Bienvenidos a Ciencia en Voz Alta, investigación científica para todos. Acá exploramos juntos los avances científicos de la medicina que se adelantan en el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud de Bogotá. Yo soy Daniel Camilo Camargo y te invito a que subas el volumen, te cuestiones, aprendas y nos acompañes en esta conversación. Ciencia en voz alta, investigación científica para todos. El laboratorio comienza aquí. Filadelfia, Estados Unidos, septiembre de 1999. Un joven de 18 años, impulsado por la convicción de querer cambiar al mundo, tomó una de las decisiones más altruistas en la historia de la medicina. Lo que no imaginaba era que ese acto transformaría para siempre la ética médica y el rumbo de la terapia génica, una decisión que trágicamente también le costaría la vida. Esta es la historia de Jesse Gelsinger, el hombre que marcó un antes y un después en los ensayos clínicos de terapia génica. Pero antes, vamos 2 décadas atrás. En los años 70 nació una promesa revolucionaria: introducir un gen sano para corregir enfermedades desde la raíz. Así nació la terapia génica, pero convertir esta teoría en una realidad segura para los seres humanos tomó décadas de intentos y grandes riesgos. Para septiembre de 1999, la ciencia creía estar lista, y fue entonces cuando apareció Jesse Gelsinger. Jesse padecía una enfermedad genética que acumulaba amonio tóxico en su cuerpo. Por puro altruismo, se ofreció como voluntario para ayudar a futuros bebés, convirtiéndose trágicamente en la primera víctima mortal de la terapia génica. El tratamiento usó un virus modificado para llevarle el gen sano, pero su cuerpo reaccionó con una respuesta inmune masiva que le provocó un fallo multiorgánico y la muerte en tan solo 4 días. Esta tragedia conmocionó al mundo, expuso graves fallas bioéticas y pausó la investigación por años, pero el sacrificio de Jesse obligó a reescribir las reglas de la ciencia para hacer la terapia génica más segura y transparente. ¿Cómo una pregunta incómoda puede cambiar el rumbo de la medicina o el mundo? Esta es la entrada para cuestionarnos sobre los límites del progreso, tanto en la ciencia como en la medicina. Es por eso que le damos la bienvenida a Xiomara Olacha. Ella es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en bioética y en dirección y gestión de proyectos. Actualmente se desempeña como líder de investigación clínica y asuntos regulatorios en ICVIS, donde trabaja en el desarrollo de estudios clínicos y terapias avanzadas. ¿Cómo estás, Xiomara? Bienvenida a Ciencia en Voz Alta. Camilo, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan. Perfecto, Xiomara. Quiero empezar por preguntarte, tú me has dicho, antes de que empezáramos a grabar, que tenías un dato curioso sobre la historia de Jesse Gelsinger. ¿Qué me puedes contar de ese dato? Bueno, algo muy importante acá era que Jesse no tenía una necesidad clara para ser parte de este estudio, porque él sí tenía un diagnóstico que hacía que sus enzimas no respondieran de la manera apropiada y no pudieran procesar el amoníaco en el hígado, pero su enfermedad era tratable solamente con dieta y ejercicio, a diferencia de otros casos. El otro caso muy relevante es que aquí no hubo un consentimiento informado con intención de educar al paciente e informarlo adecuadamente. Y el tercer dato, que es tal vez uno de los más relevantes, es que había un conflicto de interés con el investigador principal. Él era accionista de la empresa que estaba desarrollando la terapia, pero además aquí lo importante es que se declara el conflicto, pero no se gestiona. Entonces acá el dato puntual es la gestión de esos conflictos de interés. Ok. A partir de eso que me estás diciendo, ¿qué nos puede enseñar la tragedia de Jesse sobre el enorme abismo que existe entre un descubrimiento teórico en el laboratorio y su aplicación en un ser humano? Muy importante, nos enseña que hay un abismo grande entre estas dos áreas. Entonces es un camino que hay que recorrer, pero garantizar. Entonces, cuando tenemos uno de estos desarrollos, empieza por el laboratorio, ¿cierto? Y pasa por una fase preclínica. Esto quiere decir que este tratamiento novedoso, este producto novedoso, va a ser probado en el laboratorio y va a tener unas pruebas en animales. Y aún cuando ahí tuviéramos unos datos que nos dan una garantía de que puede ser seguro, pues la garantía está ahí, en lo preclínico. Cuando pasamos a lo clínico, hay como un modelo de 4 fases.
para empezar una primera vez en seres humanos, pues es la fase uno y esta es una fase muy controlada, que es para ver si es seguro. Ahí todavía no sabemos si era seguro en pacientes. ¿Qué necesitamos garantizar? Que esta información que recogimos acá en estas primeras fases preclínicas, pues que nos sirvan como de alerta para saber cómo vamos a ir caminando aquí despacio con los humanos. ¿Qué pasó en este caso? Justamente en este caso, habían eventos adversos reportados en los animales y eso no se tuvo en cuenta ni para el consentimiento informado ni para los puntos de parada del ensayo. Con eso que tú estás diciendo, ¿cómo podemos entonces de alguna otra manera garantizar como esa transición desde el momento en el que empiezan esos ensayos con animales de, de lo que tiene que ver del laboratorio al paciente, pero que esa transición verdaderamente sea ética y segura? Bueno, algo muy importante que nombres ahí es que hay varias salvaguardas que podemos tener. Entonces, unos datos robustos, preclínicos, nos pueden llevar a la fase clínica, pero el paso a la fase clínica tiene que estar revisado por un comité de ética. Este comité lo que va a verificar es cuál es el diseño de ese estudio que tú quieres aplicar, cómo vas a hacer el reclutamiento, se llama, o invitar a estos participantes voluntarios para que participen, cuál va a ser el perfil de ellos. Pero todo debe estar como si fuera un rompecabezas. Esta información tiene que ser coherente con la que vamos a usar para invitar a estas personas, para esos criterios de inclusión y de no inclusión. Y el comité de ética nos ayuda a ver cosas que nosotros no estamos viendo, porque nosotros podemos enamorarnos de nuestros resultados como científicos. Entonces podemos pensar, no, nos fue súper bien en estas etapas, la siguiente etapa no tendría que ser compleja o diferente, porque nos iba a ir mal, pero en ese inicio de la investigación clínica no hay garantías. No va a haber garantías en ningún momento de la investigación clínica, porque lo que estamos haciendo es evaluarlas y establecer esas garantías. En una fase uno que es la primera, todavía más complejo. Entonces, la evaluación del comité de ética, súper necesaria, y también en estos casos, cuando hablamos de terapias celulares, terapia génica, es muy importante que ojalá se incluyan comités de monitoreo de datos, porque ellos si identifican un riesgo, van a prender las alarmas y pueden detener los ensayos. Es decir, que en este caso, en el del caso de Jesse Gelsinger, probablemente se omitió ese proceso del comité para intentar salvaguardar pues la vida del paciente, de esta persona que pues tuvo un acto completamente altruista. Bueno, estamos hablando de 1999. Sí. Seguramente en ese marco, yo lo que podría visualizar es que lo que no hubo fue un análisis tan juicioso. Tal vez si hubo un comité de ética, seguramente lo hubo y él aprobó el estudio. Pero, por ejemplo, vemos vacíos en el ensayo clínico, como que ahí no se reportaron los eventos adversos con los animales. Por ejemplo, en los criterios de inclusión, ese tipo de paciente no debió ingresar al estudio, porque además tenía un riesgo muy elevado. Y cuando presenta el evento adverso, no hay una respuesta tan oportuna y ahí ya no hubo nada que hacer. El participante murió, el peor de los desenlaces. Entonces, según eso, ¿hasta qué punto es ético arriesgar un voluntario que está de alguna otra manera bien, arriesgarlo en nombre de una innovación que va a beneficiar en el futuro a otros? Eso es muy importante y me parece que es muy relevante que lo pensemos en el marco de las terapias avanzadas. Cuando hacemos, en Colombia no tenemos un marco regulatorio que nos lleve y nos indique por dónde ir con las terapias avanzadas. Sin embargo, en el mundo sí. Entonces no podemos desconocer lo que sí existe. Adicional a esto, tenemos unas normas de buenas prácticas clínicas que a pesar de que en nuestro país tienen más de 30 años, ya están, bueno, hay una que tiene 28, pero otra tiene 33. Entonces uno dice, estas normas hay que reevaluarlas, hay que actualizarlas. Sin embargo, son tan buenas en su momento que todavía están vigentes y se puede hacer investigación clínica con ellas. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando es el desarrollo de un medicamento, por ejemplo, imagínense un antihipertensivo, eh, se suele reclutar en la primera fase a participantes voluntarios sanos. Y ahí se empieza a delimitar la dosis, con la dosis más bajita posible y la van subiendo. En estos casos, por ejemplo, no se puede invitar a ningún participante sano. Y yo les diría, en terapias avanzadas, lo recomendable es pensar en participantes con un perfil
que realmente puedan recibir el beneficio, pero nunca intentarlo cuando el riesgo sea mayor que el beneficio. Y en este caso, para él era mayor el riesgo. Es decir, que no se evaluó, o sea, según lo que puedo entender de lo que tú me dices, no se evaluó bien la condición de él. Mm. Él no debería haber empezado durante este proceso en un comienzo. Hubo evidentemente un error, un conflicto de intereses de fondo y también el comité de ética de alguna otra manera pudo haber sido inexistente en ese entonces, ¿no? Es un contexto completamente diferente ahorita. O seguramente sí existió, pero por lo menos la evaluación del consentimiento informado no fue la mejor. Ok. Y eso incluye la persona que lo diseña, la persona que lo revisa y el comité de ética que valora si es adecuado o no y suficiente. Me parece muy importante quedar con un mensaje de fondo en lo que tú dijiste y que comenzaste a decir después de la pregunta que te hice, y es que como tal no existe un marco así profundamente regulatorio, sino que es como un marco como a nivel mundial, según te entendí, ¿sí? Más o menos. Sí, más o menos lo que pasa es que nosotros tenemos dos normas que son fuertes para las buenas prácticas clínicas y la investigación de este tipo de terapias en seres humanos y de medicamentos en general, que son la 8430 de 1993 y la 2378 del 2008. Quisiéramos tener unas normas más actualizadas, quisiéramos que esas normas fueran revisadas. De hecho, en este momento la 8430 está siendo sometida a evaluación pública. Ok. Sin embargo, esas normas como están nos dan una buena base y todavía las podemos reforzar con las normas internacionales del Comité Internacional de Armonización, que son las ICH, de Buenas Prácticas Clínicas R3. Aquí lo importante es que podamos ver a las personas como un fin en sí mismas, no como un medio. Nosotros no queremos que basados en aquí no hay norma, nos saltemos controles que deben haber para la investigación clínica en el país. Es decir, en pocas palabras, necesitamos una actualización. Sí, sin embargo, podríamos, en este momento, se puede hacer investigación Ok. clínica con lo que hay Pero podemos mejorar. y tomando los lineamientos internacionales. Sí, deberíamos estar a la parte de los lineamientos internacionales, Ok, claramente. listo. Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo los comités de bioética hoy en día equilibran ese deber de no hacer daño con la urgencia médica, de no congelar investigaciones que podrían salvar vidas? Pues porque de alguna otra manera las investigaciones también tienen como su tiempo, por decirlo así, como de caducidad. ¿Cómo hace un comité de bioética para equilibrar eso? Uy, esta pregunta me parece muy relevante porque a veces tomamos bandos, pero realmente esto es un ecosistema donde tanto investigadores, comités de ética, entes regulatorios debemos actuar de una manera armonizada. Debe ser claro que la ciencia sin ética no sirve, no funciona, es inoperante, pero una ética sin ciencia tampoco va para ningún lado. Van de la mano. Exacto, no podemos detener el desarrollo por considerarnos muy con unos estándares que no se puedan manejar. Aquí tenemos que encontrar esa armonización entre la ética y la vida real y las investigaciones. También incluso yo te diría que también tiene que entrar la regulación, porque es muy triste que un país desarrolle todas las capacidades técnicas, clínicas, administrativas, científicas, y que la regulación no permita establecer unos lineamientos claros para que esto sea seguro. En ese orden, el comité de ética lo que tiene que hacer es, primero, tener capacitación continua, porque estas terapias, en todo caso, sí son unas terapias muy innovadoras que abarcan un montón de escenarios, como el reclutamiento de los participantes, pero el desenlace que puede haber en los pacientes, el acceso a estas tecnologías en salud para la población. Y también tienen que ser muy estrictos y no dejarse llevar tampoco por esas promesas de podemos hacer esto, ¿realmente se puede hacer? Entonces, tener la capacidad de ver que la ciencia avance, pero dando cumplimiento a todas las salvaguardas que se requieren para llegar a un punto seguro. Claro, y aquí también es muy importante decir que detrás de esos datos, de las fórmulas, de los vectores, siempre hay personas, que esa es la materia prima de las investigaciones. Entonces, detrás de todo eso, nos devuelve como a la parte esencial y es por qué recordar y entender a pacientes como Jessie nos ayuda a mantener vivo el verdadero propósito humano de la investigación científica. Ok. A mí me gusta pensar en los participantes voluntarios de la investigación
como unos cooperadores activos que realmente son con quienes concluye todo el trabajo que se ha realizado. Tú como investigador puedes adelantar todo el trabajo clínico, perdón, preclínico en el laboratorio con los animales, pero si no hay personas que voluntariamente se ofrezcan, aún sabiendo que hay riesgos, para terminar de probar la terapia, ¿a dónde nos quedamos? Ellos, más allá de ser como el paciente o la persona que está facilitando que esto pase, son de verdad colaboradores que nos permiten terminar estos ensayos clínicos y concluir en un producto o un tratamiento que pueda facilitar, digamos que a las personas. Este caso puntualmente nos lleva a pensar en que, como tú decías al comienzo, tenemos que humanizar un poquito la investigación. Cuando leemos un artículo, cuando vemos un nuevo tratamiento, no pensar solo en los datos, sino en las personas que están detrás de esos datos. Los investigadores, por supuesto, pero también estos participantes voluntarios que lo hacen posible. Dentro de esos participantes voluntarios, aquí estamos hablando de Jesse Gelsinger, que era un joven de 18 años en los años 90. ¿Cómo puede entrar dentro de este tipo de ensayos clínicos? Y ojalá podamos hablar aquí de Colombia. Un tema fundamental para seguramente nuestros oyentes de ciencia en voz alta, y es que son los niños. ¿Cómo entran los niños dentro de esta ecuación? O sea, un adulto puede dar su consentimiento, puede hacerlo de forma voluntaria, altruista, pero un niño, ¿cómo sería ese proceso con un niño? Algo muy importante es reconocerlos a ellos también como personas, no como menores, como personas igual a nosotros. En ese marco, no solamente ellos, sino otras personas hacen parte de un grupo especial que se llama población vulnerable. En algunos casos, pensamos, la investigación clínica no se debe hacer con población vulnerable. Esto es altamente excluyente y es un error, porque digamos, cuando yo voy a probar una terapia en adultos, esa terapia, luego no voy a decir voy a recortar la dosis a la mitad porque el niño más o menos es la mitad de un adulto. Sí, no es un adulto chiquito. Sí. En este caso, ellos funcionan distinto, todo su cuerpo, su fisiología es totalmente diferente y entonces hay que hacer, lo ético es hacer estudios con ellos, igual que con la demás población vulnerable, pero con salvaguardas específicas. Por ejemplo, en el caso de los niños se debe manejar obligatoriamente el asentimiento informado. Y aquí muy El importante, consentimiento informado. asentimiento, que Asentimiento. es el dirigido para los niños Ok, o adolescentes y las niñas. muy importante. Y también en estos casos hay consentimiento informado dirigido para padres. Entonces, ambos documentos son los que en composición juntos hacen parte del proceso de consentimiento informado. Y aquí algo muy importante que quiero resaltar en este punto es el consentimiento informado, que es una de las cosas que peor funcionó en el caso de Jessie, es el consentimiento no es un documento que me libra de que tú me puedas demandar a mí o que de alguna manera haga la abolición de tus derechos. El consentimiento informado es la posibilidad de garantizarte a ti la información completa y necesaria para que tú tomes una decisión informada, para respetar, pero además enaltecer tu autonomía y garantizar que además no solamente es el investigador principal el que debe evaluar los criterios de inclusión y no inclusión, porque tú eres una persona integral. Entonces, cuando yo te estoy contando de qué se trata y qué sería peligroso para ti o qué es mejor para ti, tú puedes decir, hay otra cosa que no te conté. Tengo este diagnóstico y lo estoy manejando así. Cuando entablamos esta conversación, lo hacemos juntos. Pero cuando vemos el consentimiento informado como un documento que tú firmas, gracias, se va toda la esencia y toda la filosofía del documento y del proceso. Ok, entiendo. Ahora, ¿cómo para aterrizarlo en nuestra casa? Dentro de todo lo que hemos dicho, ¿qué lección de empatía, transparencia y ética nos deja esta historia en el trabajo de investigación que se hace día a día en ICBIS e incluso aquí en Bogotá, en Colombia? Bueno, este caso me parece muy relevante. Precisamente en este momento en el IPIX estamos desarrollando varias terapias celulares que hacen parte de las terapias avanzadas. Tenemos un producto, por ejemplo, que es a base de células estromales mesenquimales, que está dirigida a patologías como la osteoartrosis de rodilla y también la enfermedad de injerto contra huésped, hasta ahora en los desarrollos que nosotros llevamos. Y también estamos desarrollando los CAR-T. Los CAR-T son una esperanza, es un tratamiento que da mucha esperanza a muchos pacientes en este país. ¿Nos puedes contar un poco más sobre los CAR-T? Ok,
como estamos desarrollando estos Sí. proyectos, específicamente el CAR-T, que es una terapia celular, digamos que de mucho cuidado, de mucha atención, que no es solamente un producto, sino es un proceso clínico que lo enmarca a la aplicación de ese producto. Incluso en estos casos, esos pacientes que reciban los CAR-T van a tener un seguimiento, deberían tener un seguimiento hasta de 15 años para ver cómo se comporta el producto en su cuerpo y qué reacciones hay. Nosotros en el ITBIX hay una iniciativa que habla muy bien del ITBIX y es que haya una unidad de investigación clínica, porque normalmente estas unidades están en los hospitales, pero en el ITBIX está esta unidad que lo que hace es brindar asesoría a todos los investigadores para que ellos tomen decisiones más informadas y más preparadas desde la ética para su investigación y desde la regulación para su investigación. Adicional a eso, por ejemplo, en uno de los proyectos de CAR-T que tenemos, realmente en 2 proyectos de CAR-T que tenemos, trabajamos para estructurar un proceso de consentimiento informado escalonado. Esto, pues, a mí me parece que es una oportunidad muy importante de reconocimiento a ese participante. Entonces, no recibe toda la información desde el comienzo, sino que hay 5 consentimientos informados. Según va avanzando en el proceso. Según va Ok, avanzando en el proceso, 3 que son necesarios para que él pueda participar en la investigación y 2 que son de control por si pasa una u otra situación que esperamos que no suceda. Por ejemplo, una mujer que esté participando en el estudio y a pesar de los controles y las, digamos que asesorías para que no quede en embarazo durante el ensayo, qué queda embarazada. embarazada. Sí, entonces hay un consentimiento adicional para ese seguimiento. Eso es muy relevante. Aparte de eso, en el IPIX hemos trabajado en muchos aspectos, como es tan complejo incluso para la comunidad en general, a veces comprender esta información, a veces para los pacientes es más compleja porque pueden tener expectativas y nosotros no podemos dejar que esas expectativas crezcan Crezcan. porque en investigación clínica no podemos garantizar resultados. Por eso estamos haciendo la investigación clínica, para conocer el comportamiento específico de ese producto. Entonces, otra de las estrategias que hemos tenido y que digamos que apuntan mucho a estos aprendizajes es que a veces hacemos otras herramientas para los consentimientos informados, por ejemplo, videos que acompañan y todo el tiempo le recuerdan, recuerde, esto es investigación clínica, no se puede garantizar Que haya como que una haya, esperanza. sí, Claro. Claro, porque eso puede de alguna otra manera también alimentar lo que tú decías, una falsa expectativa. sí. Puede pasar cualquier cosa. Aquí también adicional y muy importante es que el país tal vez no estaba listo para las terapias avanzadas, o eso creíamos, no desde lo regulatorio, pero como te digo, el marco de buenas prácticas clínicas puede soportar esta investigación. Pero además tenemos unas instalaciones y unas capacidades clínicas en el país que superan por mucho a otras de otros países que están aplicando terapias avanzadas y que nosotros no podemos responder, pero completamente bien. Y adicionalmente, capacidades como las de Litbix, donde con dinero de regalías de nuestro país, se construyó una sala blanca súper especializada para desarrollar este tipo de productos. Las capacidades están, los científicos están. La idea también es no dejar que se vayan y poder desarrollar estos productos, pero siempre de la mano del regulador. Entonces, Claro. la norma no está. Sin embargo, hay otras normas que pueden ser equivalentes. Y más allá de eso, mientras salen las normas, el acompañamiento por los entes reguladores es muy relevante, porque en este marco de legalidad, algunos actores de la ciencia podrían interpretar, y es válido, que como no hay marco legal, podemos hacerlo de manera, digamos, paralela, Sí. no ilegal. Pero no hay norma. ¿Qué norma cumplo? Pues lo hago como yo considero, ¿sí? Sí, con la interpretación Con de la alguna otra manera interpretación de la propia. norma, de lo que hay. Pero un acompañamiento cercano del ente regulatorio, pues lo que permite es garantizar que no se vayan a vulnerar derechos y que no hagamos las cosas mal y que podamos identificar estos puntos de parar y paremos a tiempo si fuera necesario. No queremos más casos como el de, No queremos. y obviamente no aquí en Colombia, por Sí. supuesto. Tú dijiste que aquí en Colombia de alguna otra manera tenemos como ya varias cosas adelantadas en torno a los temas de regulación, en torno a los comités de ética. Y ya para ir cerrando, quiero preguntarte, ¿cómo se aborda actualmente esos aspectos éticos en la investigación clínica, pero a nivel mundial? Ok, entonces a nivel mundial tenemos, por ejemplo, que en países como Estados Unidos está la FDA Mm, y esto La no famosa FDA. sí, no se trata de un medicamento,
pero establecieron rutas específicas diseñadas para el desarrollo de estas terapias avanzadas. Igualmente pasa en Europa con la EMA, en Japón, incluso Brasil, impresionante, Brasil en Latinoamérica lleva este tema muy avanzado, tiene regulación. Digamos que son actores que nos permiten ver que igual no nos toca inventar la rueda desde cero en el aspecto regulatorio. Claro, podemos ver sus ejemplos y aplicarlo a nuestro contexto Y y traerlo para acá. adecuarlo para que sea seguro para nosotros. Pero hay algo, no es cero, definitivamente no es cero. Y algo muy relevante es que yo siento que desde la ética, de las cosas más importantes es hacernos responsables. Y hacerse responsable no en el sentido de lo que se dice, de esas palabras que se quedan en el aire, sino de saber qué es lo que sigue con cada una de nuestras acciones. Por ejemplo, cuando uno no, cuando mira para otro lado, que puede ser lo que pasó con este comité de ética o con los responsables de la seguridad del ensayo donde estaba Jesse, que se omitió información muy relevante en el consentimiento informado, se omitió la gestión de esta declaración del investigador, donde él decía, tengo aquí un interés también personal, una declaración de conflicto que no se gestionó y vemos que ahí, ¿qué pasó con esos responsables? ¿Quién tenía que garantizar eso? Porque cuando es tu hijo el que muere, pues tal vez ya nos suena más Mm, cercano que un chico de Estados Unidos, de un país que no es el nuestro. Bueno, ojalá no nos pase eso acá, Seguramente no. porque seguramente existe como ya toda una regulación en torno a eso. Sí, Ya como para concluir, que me gustaría que habláramos ya un par de cosas para terminar las conclusiones de esta charla, y es que pues empezar porque aquí en Colombia, aquí en Bogotá, aquí en el ICPIS se hace ciencia. Entonces podemos hablar que de alguna otra manera la ética no es un freno para el progreso, sino que todo lo contrario puede ser una condición para que la innovación sea sostenible, ¿sí? sí, muy importante eso que tú dices. Definitivamente la ética no es un freno, es alguien que acompaña. Por eso estos comités, los comités son multidisciplinarios, pero además tienen una persona que me parece a mí de los miembros más importantes en un comité de ética, que es una persona de la comunidad. Y él siempre tiene que estar. Es decir, no es una persona, no es un profesional de las ciencias de la salud. De ninguna ciencia Ok, esperamos. La idea es que sea alguien más cercano a la comunidad y que cuestione, por ejemplo, palabras que usamos, formas en que nos comunicamos, procesos que pretendemos hacer, porque a veces uno lo ve desde lo que quiere lograr o lo que quiere conseguir, pero el participante de la comunidad puede decir, no entiendo esto, esto es mucho lo que están pidiendo, no sé, unos desplazamientos exagerados, unas estadías de mucho tiempo en el hospital, varias cosas que de pronto uno como investigador piensa es poco, pero la persona de la comunidad nos hace ver. Estos comités realmente están para ayudarnos, acompañarnos y además una responsabilidad muy importante de los comités de ética, que es tal vez este sea un espacio importante para traerlo a la mesa y que lo retomemos siempre, es que el comité no es únicamente el que aprueba el ensayo, él tiene que acompañar el ensayo. Entonces está bien que hagan visitas y digan, usted me dijo que eran 10 participantes, ¿cuántos hay? ¿Qué tal si hay 11? ¿Qué tal si hay 15? Usted me dijo que iban a tomar unas muestras de sangre, ¿por qué están haciendo biopsias? Usted me dijo, investigador, que la hospitalización era un mes, este paciente lleva 5 meses, ¿por qué no lo reportaron? Cosas de ese estilo. Creo que el comité de ética de verdad es una de las salvaguardas más importantes, la más importante en la seguridad del paciente. en todo el proceso. De alguna otra manera, eso es humanizar la ciencia, ¿no? Claro que sí, Es humanizar los datos, es saber que detrás de cada dato y cada investigación siempre hay personas. sí. Y una persona integral, con familia, con sueños, con un propósito que no podemos frustrar. Gracias, Xiomara, por acompañarnos en este nuevo episodio de Ciencia en Voz Alta, Investigación para Todos. Gracias, Camilo, a ti. Gracias a Litbix por facilitar este espacio. Creo que es muy valioso para que podamos llegar a todas las personas de una manera más cercana y que puedan conocer todo lo que estamos haciendo en el Litbix, porque esto es de todos y para todos. Gracias. Gracias a ti. El laboratorio termina aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad.
Mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.